Muy buenas, espero se encuentren bien. Como lo prometido es deuda, aquí les voy a adjuntar la solución del caso del análisis de los estados financieros del Instituto Tecnológico de Costa Rica del año 2017. Para eso preparé una pequeña presentación, las cuales se las voy a compartir. Bueno, la revisión fue de los estados financieros del tecnológico. Uno de los principales aspectos revisados, o lo primero que se hace es revisar la opinión emitida por los contadores independientes, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, la opinión fue con salvedad, porque se adujo que no se tenía una metodología para registrar el deterioro tanto de las cuentas por cobrar como las cuentas como los documentos por cobrar. Adicionalmente, no fue posible satisfacer la razonabilidad de algunas cuentas, como por ejemplo la cuenta de productos agropecuarios y forestales y la cuenta de enciclopedias. Esa fue la opinión con salvedades. Ojo, independientemente de la opinión que emitan los auditores independientes, uno hace el análisis para ver qué otros aspectos no fueron considerados dentro del análisis de los estados financieros, ¿verdad? Ya más puntualmente. Por ejemplo, la NIC número 1 dice, la NIC SP1 dice que un juego completo de estados financieros tiene que incluir todos esos estados: el estado de situación financiera, el estado de rendimiento financiero, el estado de cambios en los activos netos patrimonio, el estado de flujos de efectivo, la comparación del presupuesto de los importes reales, ya sea de forma separada dentro de los estados financieros, y las notas en las que se incluyen un resumen de las políticas contables significativas y otras notas explicativas. Para el caso de los estados financieros del tecnológico, no se presenta la comparación del presupuesto y los importes reales, ¿verdad? Entonces, este es el primer elemento que estamos determinando a la hora de revisar los estados financieros. Adicionalmente, cuando se revisan la nota de los estados financieros, ¿verdad? De Instituto Tecnológico, por ejemplo, no se revela información sobre si los recursos fueron obtenidos y usados de conformidad con el presupuesto legalmente aprobado, ¿verdad? No se hace alusión a la parte presupuestaria. Además, si los recursos fueron obtenidos y usados de acuerdo con los requisitos legales y contractuales, incluyendo límites financieros establecidos por las autoridades. En este punto es importante indicar que de acuerdo vayamos avanzando en la revisión de las diferentes NIC SP, se van a ir revisando aspectos más puntuales relacionados con la aplicación de cada una de las normas. En esto estamos haciendo una revisión general de la información presentada en los estados financieros y no pormenorizada. Por ejemplo, no se revela información sobre entidades sujetas a limitaciones presupuestarias, ¿verdad? Los estados financieros suministran información que indique que si la obtención y uso de los recursos se hizo de acuerdo al presupuesto legalmente aprobado, y también con la NIC CP24, que es la presentación de información presupuestaria en los estados financieros, donde se recomienda que estos incluyan la comparación de las cifras del estado financiero con lo presupuestado. Como les indiqué, ¿verdad? Esto no es mostrado en los estados financieros del tecnológico. Adicionalmente, no se detalla información adicional para los usuarios para evaluar el rendimiento de los activos, la asignación de los recursos. Dicha información adicional puede incluir información sobre producción y resultados de la entidad, como por ejemplo indicadores de medios y logros, estados de rendimiento del servicio, la revisión de programas y otros informes de gestión. Meramente lo que se detalla ahí son los estados financieros y las notas a los estados financieros, las políticas aplicadas, por ejemplo, las matrices de evaluación de la NIC-SP, ¿verdad? Y los planes de acción para las brechas, que son los puntos sin cumplir en cada una de las matrices. En cuanto a los principios, por ejemplo, que se mencionan aquí: presentación razonable y conformidad con la NIC-CP, negocio en marcha, congruencia de la presentación, materialidad y agrupación de datos y compensación e información comparativa. Por ejemplo, el negocio en marcha no se hace la evaluación de que la entidad continúe en funcionamiento. No se hace la evaluación ni por el despacho de auditores independientes, que creo que para esa fecha no era un requisito, pero ya después sí lo incorpora una NIA específica que tiene que hacerse la evaluación del principio de negocio en marcha, y la institución misma tiene que hacer las revisiones necesarias para determinar que la empresa continúe en funcionamiento. La información comparativa no se presenta por ser primera vez que se aplica la NICSP, eso ya lo habíamos explicado en la sesión. Posteriormente, al revisar la información que presentan los estados financieros, por ejemplo, se determina que sí se produce una identificación adecuada de los estados financieros, ya que incluye nombre, entidad, ¿verdad? La fecha de la presentación y la moneda de presentación.
se indica el periodo sobre el cual se está informando y además en la oportunidad de la información vemos que la opinión de los auditores independientes tiene fecha del 20 de abril del 2018, ¿verdad? Si evaluamos esto, está disponible entre un periodo razonable, ¿verdad? Porque se está cerrando los estados financieros del año 2017. Me llamó mucho la atención esto, por ejemplo, que indica con referencia a los NIC transitorios, ¿verdad? Que ellos se acogen a estos NIC transitorios, ¿verdad? Y además que tiene plan de acción para cada una de estas NIC SP con transitorios, ¿verdad? Para algunas dice que no les aplica, por ejemplo, los estados financieros consolidados, ¿verdad? Que habría que ver, por ejemplo, si en el caso del tecnológico, por tener a la fundación, esto podría ser una posible consolidación de los estados financieros, ¿verdad? En el caso de arrendamientos dice que no le aplica y los ingresos de transacciones sin contraprestación, contribuciones sociales, dice que tampoco les aplica. Otro de los aspectos, por ejemplo, que me llamó la atención es que ellos indican que cumple con toda la NIC SP1, presentación de los estados financieros, ¿verdad? No obstante, de acuerdo a lo mostrado, no tiene comparación de cifras presupuestarias, además que no evalúa ni revela lo relacionado con el principio de negocio en marcha. Entonces, no necesariamente, ¿verdad? Lo que diga la información presentada en los estados financieros es la verdad. O sea, puede ser objeto de mejoras de acuerdo al análisis que nosotros estamos realizando. Claro, desde una parte externa, ¿verdad? Porque yo no fui el que confeccionó los estados financieros ni las matrices. Simple y sencillamente estoy evaluando lo que indica la norma debe cumplir versus lo que se muestra en la información financiera. Adicionalmente, por ejemplo, los aspectos que deben contener las notas a los estados financieros, ¿verdad? Tenemos que son un resumen de las políticas contables significativas, y en este caso sí se cumple, ¿verdad? Información de apoyo para las partidas presentadas en el estado de situación financiera, en el estado de rendimiento financiero, en el estado de cambios en los activos, ¿verdad? Ahí vemos, por ejemplo, que cada una de las partidas tiene una referencia numérica, lo cual lo conduce a una nota a los estados financieros. Otra información a revelar dice que los pasivos contingentes y el compromiso contractual no reconocidos, en este caso sí se cumple, pero no se incluye información financiera, información a revelar no financiera, por ejemplo, los objetivos de políticas de gestión del riesgo financiero, ¿verdad? Eso no vi que lo incluyera dentro de las notas a los estados financieros. Dice que la entidad deberá revelar en las notas información acerca de los supuestos claves concernientes al futuro y otros recursos claves de la estimación de incertidumbre a la fecha del informe que pueden tener un riesgo significativo en causar ajustes materiales a los valores de los activos y pasivos para el próximo año, y en este caso vemos que no se cumple. Una entidad debe revelar la información que permita a los usuarios de los estados financieros evaluar los objetivos de la entidad, políticas y procesos para la administración de capital. Sí se revelan los objetivos, ¿verdad?, que tiene la institución, pero no obstante en los estados financieros no se revelan las políticas y procesos para la administración del capital. La entidad debe informar de lo siguiente siempre que no haya cubierto con la información incluida en otro lugar dentro del estado financiero. Si se incluye el domicilio y forma legal de la entidad y jurisdicción en la que opera, ¿verdad? Y una descripción de la naturaleza de las operaciones de la entidad, así como sus principales actividades. Finalmente, otra de las revelaciones que se pide, por ejemplo, es referencia a la legislación pertinente que rige las operaciones de la entidad, y en este caso, si se cumple, ¿verdad? Se pide que se revele el nombre de la entidad controladora directa y la controladora última de la entidad económica, si fuera pertinente, en este caso no aplica, y si la entidad tiene una vida útil limitada, la información relacionada con la duración de la entidad, en este caso, no aplica. Bueno, eso es un pequeño ejercicio que se realizó de los estados financieros del tecnológico. Lo que se requería, por ejemplo, es que a ustedes se les daba el balance de comprobación, ¿verdad? Y ustedes pudieran construir con base en esto el estado de situación financiera y de los diferentes estados que se piden, ¿verdad? No obstante, esto ya estaba resuelto. Entonces, lo que nos quedaba era el análisis de los estados financieros auditados. Aquí se los presento a ustedes para que les sirva de base y de guía, ¿verdad? En el análisis que tienen que hacer a los estados financieros auditados del INA. Por el momento eso es todo, y cualquier consulta, por favor, se comunican conmigo.